Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a los que estáis aquí presentes, a los que nos seguís a través de la sesión online. En primer lugar, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y bueno, voy a hacer una brevísima introducción de la materia y de las dos extraordinarias ponentes que tenemos en el día de hoy y que forman parte además del elenco de profesores del curso especial sobre contratación pública que organiza esta Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y que celebra este año su segunda edición. En primer lugar, bueno, pues tengo a mi izquierda a Gloria Ávila Alonso, que es la jefa de la División de Coordinación de Asuntos Legales de AENA, la Sociedad Mercantil Estatal, que es la dueña y gestora de los 46 aeropuertos y 2 América, Brasil, Colombia, bueno, ya nos Luton, bueno, Luton en Londres, ya nos contará. Y Murcia, que sí que es verdad que es una novedad reciente, ¿no? Tiene una extraordinaria trayectoria en el ámbito de la contratación pública y además en una empresa, en una entidad muy singular en el contexto de las entidades contratantes del sector público, puesto que se trata de la única sociedad mercantil cotizada, ¿no? del sector público estatal y bueno, y eso pues conlleva una serie de especialidades y de singularidades a la hora de adquirir en el mercado los bienes y servicios, contratar obras, suministros y servicios. Y nos va a hablar principalmente sobre el conflicto sobre la delimitación que supone aplicar dos regímenes jurídicos distintos, aunque muy similares, pero que tienen sus peculiaridades, que es la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Sectores Excluidos, ¿no? Dos herramientas jurídicas que determinan cómo determinadas entidades pueden adquirir, como decía, bienes y servicios en el mercado y por su objeto social, por la actividad a la que se dedican, bueno, pues la Ley de Sectores Excluidos determina una serie de especialidades en este ámbito de los que nos hablará Gloria. Y en segundo lugar tengo a mi derecha a Raquel Frías Rivera, que es abogada del Estado Jefe en la Secretaría General de Fondos Europeos. Bueno, pues también tiene una enorme trayectoria en el ámbito administrativo, pero singularmente nos interesa su condición de vocal del Tribunal Administrativo del Tribunal Administrativo Central, perdón, de Recursos Contractuales y su labor como asesora jurídica de entidades como la propia AENA, a través del Convenio de Asistencia Jurídica con el Ministerio de Justicia, y SEIT, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, creo, ¿no? Lo digo bien, que, bueno, pues con una extraordinaria también actividad contractual y, bueno, pues donde se plantean multitud de problemas, de singularidades, ¿no? en el ámbito de la contratación pública y que, bueno, pues le da una visión absolutamente privilegiada, ¿no? Bueno, pues estas dos personas, como decía, forman parte del claustro de profesores del curso especial de contratación pública de la Escuela de Práctica Jurídica, que como decíamos celebramos a partir del mes de marzo su segunda edición. Ha habido un incremento notable, me dicen, de matriculados, de lo cual pues nos enorgullecemos porque bueno, pues significa bueno, pues que el año pasado las cosas se hicieron bien y del que me dicen que todavía pues bueno, pues quedan plazas, ¿no? Entonces pues todos aquellos interesados en tener, digamos, un conocimiento profundidad pero muy transversal de la contratación pública, pues creo que es una herramienta útil, ¿no? para sumergirse en este mundo que es complejo, ¿no? Que no ocultamos que tiene sus complejidades, pero que es enormemente apasionante, ¿no? La contratación pública, puesto que bueno, pues combina, ¿no? ámbitos contractuales clásicos, ¿no? con cuestiones propias del derecho administrativo. Bueno, pues en definitiva supone un ámbito profesional muy interesante para un jurista, para un abogado, para un funcionario, para un estudiante de derecho, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues además de animaros a valorar la posibilidad de matricularos en el curso, ¿no?
Hoy lo que hemos querido es bueno, pues aprovechar a estas dos ponentes para poner de manifiesto cuestiones que pueden suscitar el interés tanto de personas que se dedican profesionalmente y en su día a día, en la actualidad, a la contratación pública, como personas que, bueno, pues que están buscando también su vocación profesional dentro de las profesiones jurídicas y bueno, pues es una manera de acercarse a la contratación pública que normalmente suele ser una rama un poco desconocida del ámbito jurídico, puesto que ya de por sí el derecho administrativo suele ser una materia que puede a veces generar una cierta desconfianza a los estudiantes de derecho y ya más concretamente pues la contratación pública, que es pues a veces se aborda como un mero apartado del derecho administrativo cuando, como veremos, es algo muchísimo más amplio, ¿no? La contratación pública hoy en día ha dejado de ser un derecho especial de la administración para contratar, pues para convertirse en un elemento casi de política económica, ¿no? De un elemento por el cual, o un instrumento por el cual los poderes adjudicadores, las administraciones públicas, las entidades que están sujetas al control de la contratación pública, pues acuden al mercado y de alguna manera se ordena esa adquisición de bienes y servicios para que se haga de una manera ordenada, ¿no? Es cierto que tiene una perspectiva muy preventiva, está pensada o enfocada de manera muy directa a evitar las irregularidades en los procedimientos de contratación. Está muy enfocada en que la selección del contratista sea lo más transparente, lo más concurrida, lo más posible. Y a veces, bueno, pues deja de lado las cuestiones más propias de la ejecución del contrato, es decir, cuando ya hemos seleccionado a la persona, a la empresa que nos va a prestar un servicio, bueno, pues cómo gestionamos ese contrato cuando éste despliega efectos, ¿no? Es una cuestión que doctrinalmente pues sí que se ha abordado mucho, ¿no? Que es un enfoque muy orientado hacia la selección de los contratistas, a que se haga, ya digo, en términos de igualdad, de transparencia, de concurrencia y no discriminación, y menos en lo que es la propia ejecución del contrato, que también, bueno, pues suscita interés y también presenta cuestiones que son dignas de ser abordadas en una norma jurídica, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, pasamos a la parte interesante, ¿no?, de este webinar, que es escuchar a Gloria y a Raquel. Empezamos por Raquel, que, como he dicho, ahora mismo está prestando servicios como abogada del Estado Jefe en la Secretaría General de Fondos Europeos. Está, bueno, pues ahora mismo en el ojo del huracán, en un centro directivo que es el encargado de gestionar los fondos de nueva generación, los fondos Next Generation, que están también muy vinculados a la contratación pública. Y nos va a hablar o nos va, bueno, pues a esbozar una cuestión que es muy relevante, que es la relativa al conflicto de interés en la adjudicación de los contratos y en el despliegue de efectos de los contratos vinculados a los fondos Next Generation, ¿no? Que parece que es una cuestión que hasta ahora no centraba mucho la atención del legislador nacional o de la actividad administrativa en España, pero digamos que esta visión europea, ¿no?, de las instituciones europeas, pues ha hecho que cobre una especial relevancia. Y sin más, pues te paso la palabra. Muchas gracias, Raquel, por venir y cuéntanos. Muchas gracias, Pablo, y también a Gloria, con la que comparto mesa, y a todos los asistentes física y telemáticamente a esta pequeña, a este curso, no sé cómo lo llamáis, pero bueno, webinar, ¿no?, a este nuevo término surgido recientemente, ¿no?, en el que vamos a ver, ¿no?, las claves de las licitaciones públicas con un enfoque práctico. Esa es mi voluntad, ¿no?, práctico en el sentido de que a todos nos resulte útil, y supongo que luego Pablo también dará un paso a intervenciones o cuestiones, ¿no?, que puedan ser más relevantes. Él ha anunciado que, por motivo del puesto que ocupo, me gustaría tratar una de las novedades introducidas en la Ley General de Presupuestos. Pues me ha parecido conveniente puntualizar en qué han consistido estas de forma breve, para luego pasar a esta parte que puede resultar más novedosa, y que, si bien en un primer momento el conflicto de interés, tal y como ha sido diseñado tanto en la disposición adicional 112ª de la Ley General del Estado y la orden que la ha desarrollado, está pensado para aquellos contratos en los que la financiación proceda de los fondos del
de Next Generation, pues quizás efectivamente se trate de un instrumento que ha venido para quedarse y que luego sea ampliable a todos los contratos, porque ya nuestra ley de contratos en su artículo 64 sí que prevé el análisis del conflicto de interés. Muy brevemente, como he señalado, me voy a referir a las modificaciones que considero más relevantes introducidas a través de la Ley 47/2003, la de Presupuesto General del Estado, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿no? Que va a ser la norma de referencia, que también ha modificado paralelamente la Ley de Contratación de Sectores Excluidos, a los que luego Gloria probablemente se refiera. Una de las principales modificaciones es la que ha aceptado al artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que tampoco es una modificación muy relevante, pero sí que se ha hecho sobre un artículo que cuando se introdujo en la Ley 7/2017 fue novedosa, que es la posibilidad de prorrogar de forma excepcional los contratos durante un plazo máximo de 9 meses, cuando a la fecha de finalización no estuviera ya adjudicado el contrato que le iba a suceder, estando sometida esa posibilidad de prórroga excepcional de 9 meses a que con 3 meses de anticipación se hubiera licitado o iniciado la licitación del contrato anterior. Este artículo ha sido modificado con la voluntad de hacer referencia expresa a lo que llamamos los contratos basados de los acuerdos marcos y los contratos específicos en los sistemas dinámicos, diciendo que estos contratos también podrán ser ampliados de forma excepcional cuando los anuncios, ¿vale?, o las invitaciones se hubieran presentado con un plazo de anterioridad de 15 días. Realmente se trata de una modificación muy puntual que responde probablemente a las exigencias o a las necesidades de la Junta de Contratación Centralizada, que es la que pone en marcha pues, un mayor número de acuerdos marcos y sistemas dinámicos de adquisición. Y no quiero dejar de hacer referencia también a las particularidades de este precepto, que sobre todo en el ámbito de la abogacía del Estado ha llevado o ha sido objeto de varias consultas por la voluntad de aplicarla a aquellos contratos que no estaban sujetos a la Ley 7, a la Ley de Contratos, a la 9/2017, habiendo sido siempre la respuesta negativa por considerar que la aplicación de esta excepción solo es posible aplicarla a aquellos contratos que están sometidos a la Ley 9/2017 y, por tanto, aquellos contratos sometidos a una legislación anterior no pueden ser objeto de esta prórroga excepcional sin perjuicio de que se utilicen otra serie de contratos puente, como la Junta Consultiva de Contratación Centralizada ha permitido y tiene informes al respecto. La siguiente modificación, que enlaza con lo que luego me voy a referir, que es el artículo 69.2, que es muy parecido al del artículo 64. Yo siempre he visto cierto paralelismo, que es el relativo a las prácticas colusorias. Este artículo 69 lo que decía es que cuando el órgano de contratación o la mesa observe la posible existencia de prácticas colusorias en aquellas entidades que concurren a una licitación en unión temporal de empresas, podían efectivamente iniciar un procedimiento a fin de averiguar si realmente se daban o no esas prácticas que atentaban contra la defensa de la competencia. Ese artículo se remitía al artículo 150 de la ley y preveía un desarrollo reglamentario que nunca llegó. Y es esta Ley General de Presupuestos cuando prescinden de hacer un desarrollo reglamentario y lo que ha hecho es un desarrollo normativo del procedimiento por cuya virtud, cuando se observen esas prácticas colusorias en empresas que concurren en la agrupación temporal de empresas, habrá que acudir a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia o bien los órganos autonómicos con competencia en la materia. Como he dicho, como observo cierto paralelismo con el procedimiento de análisis de conflicto de interés, me referiré luego con posterioridad a este artículo 69.2 y al artículo 150, que es el que establece ese desarrollo normativo del procedimiento para averiguación de prácticas colusorias. Después una modificación que sí que era necesaria por el desfase normativo que existía ha sido en el artículo 71 con respecto a las prohibiciones de contratar, que en el apartado 1D ya ha unificado la normativa en materia de planes de igualdad y también de protección de personas con discapacidad, de tal manera que antes se refería a que era prohibición de contratar el no tener un plan efectivamente de discapacitados cuando al menos el 2% de sus empleados lo fueran, siempre que las empresas tuvieran más de 250 trabajadores, igual que con el plan de igualdad. Bueno, pues ahora se ha unificado y es aquellas empresas que tengan más de 50 empleados, tanto para el plan de igualdad como para también aquellos supuestos de empleados con discapacidad.
Otra modificación que era también necesaria a raíz de la anulación que había hecho de uno de los apartados del artículo 80, llevada a cabo por la sentencia del Tribunal Constitucional 68/2021 de 18 de marzo, que fue la dictada recientemente a raíz del recurso planteado por el Gobierno de Aragón frente a la Ley de Contratos, ha sido la relativa a las clasificaciones de las empresas. Con anterioridad era posible tener clasificación de empresa, efectivamente, por la Junta Consultiva de Contratación Centralizada, por la Comisión de Clasificaciones de la Junta Consultiva de Contratación Centralizada y también, efectivamente, por cada una de las comunidades autónomas. Pero la clasificación otorgada por las comunidades autónomas única y exclusivamente tenía vigencia dentro del ámbito de la comunidad autónoma cuando contrataran con los órganos de contratación de las comunidades o bien con las entidades locales ubicadas dentro del territorio de la comunidad autónoma. A raíz de esa sentencia, que declaró efectivamente la igualdad de vigencia de todas ellas, ahora se establece un régimen que ha quedado muy explicado, pero que en síntesis puede decirse que solamente cabe tener clasificación o por la Junta Consultiva de Contratación Centralizada o por la Junta Consultiva de Contratación de las comunidades autónomas, de tal manera que solo se puede tener una exclusivamente, lo cual implica que la clasificación llevada a cabo por una junta consultiva de una comunidad autónoma se le reconoce vigencia en todo el territorio nacional, con independencia de si se contrate ante un órgano del Estado o órgano de comunidad autónoma, incluso distinto a aquel al que había concedido la certificación o la clasificación. Ya digo que este artículo 80 es objeto de un desarrollo muy intenso, hasta el punto efectivamente que dice que cuando se solicite una clasificación, por ejemplo, ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que lo otorgue de la Comunidad de Madrid, tienes que renunciar a cualquier otra que tuvieras anterior, bien sea la descentralizada del Estado o la de otra comunidad autónoma. Una renuncia que queda en suspenso mientras se concede ante la nueva órgano al que se le ha solicitado, con independencia de si se trata de una administración estatal, he dicho, o autonómica, e incluso dice que cuando por cualquier supuesto haya varias clasificaciones, prevalecerá la más nueva, con independencia, insisto, de si es autonómica o es de contratación o es de carácter estatal. A mí me ha resultado efectivamente, curioso, y sobre todo la regulación, que les animo a que le vean, que está en el artículo 80, es muy pormenorizada. Después hay una modificación en materia de solvencia en el artículo 88, en el que se amplía efectivamente los contratos en materia de obras que pueden ser objeto de aportación para acreditar la clasificación, y dice que también se podrán aportar, cuando esté previsto en los pliegos, las pruebas efectivamente de obras pertinentes que han sido ejecutadas en el plazo de los últimos 10 años, que antes estaba establecida en el plazo de 5 años. Después, como modificación ya, más de carácter administrativo, pero que puede resultar interesante, es la que se ha llevado a cabo en el artículo 229, referida al sistema de contratación centralizada. Hasta ahora, cualquier órgano de una comunidad autónoma o entidad local podía solicitar el acceso a la Junta de Contratación Centralizada para adherirse al sistema. Pues el cambio que se ha producido es que es una solicitud de acceso condicionada a la admisión por parte de la Junta de Contratación Centralizada, que dice que es a quien a ella le compete adoptar la correspondiente acuerdo de accesión, lo que posibilitaría en su caso la contratación de las obras, suministros, servicios declarados de contratación centralizada a través del citado sistema, siempre que el régimen presupuestario de la entidad solicitante, así como la planificación y gestión de la contratación centralizada del correspondiente suministro, servicio u obra, permitan la extensión a otras entidades. Por tanto, no es un sistema, sigue siendo un sistema de accesión voluntaria, pero no es un sistema de accesión automática, sino que está condicionado a la correspondiente autorización por parte en este caso de la Junta Consultiva de Contratación Centralizada, hasta el punto también que dice que la accesión a un acuerdo marco, a un sistema dinámico, obliga a la entidad a comprometerse a cumplir con los términos y condiciones establecidos en los pliegos que rigen el acuerdo marco, así como las instrucciones de la Junta de Contratación Centralizada que dice para la licitación, adjudicación y ejecución. Yo creo que son modificaciones que son derivadas de problemas advertidos durante el funcionamiento de la misma, que es reciente, pero ya no lo es tanto. Por tanto, sí que habrá tenido experiencias por cuya virtud ha habido una adhesión generalizada que no le permite a él atender toda esa cantidad de peticiones y por tanto estableció un sistema vinculado por tanto a la correspondiente autorización.
Modificaciones se han hecho, bueno, también en el artículo 329 con respecto al Comité de Cooperación en materia de contratación, en el que se dice que el presidente de la OIRESCON, que es miembro, bueno, pues que no tiene facultades de voto, dado que efectivamente él participa en la misma. Estas son, yo creo, las modificaciones que pueden resultar más relevantes desde un punto de vista práctico, porque las demás pues quizás influyen, son más relativas al funcionamiento de órganos de la administración que no pueden o que a lo mejor no tienen incidencia con respecto a los particulares que concurren a un procedimiento de licitación. Y dicho lo cual, yo voy a proceder ya a referirme a los dos temas que había anunciado, que es el conflicto de interés y también las prácticas colusorias. Por su relevancia y porque efectivamente forma parte del trabajo que se viene realizando en la unidad en la que yo estoy destinada, me refiero al conflicto de interés. El artículo 64 de la ley, o sea, el conflicto de interés no es algo propio de los fondos Next Generation y por tanto exigencias de la Unión Europea con respecto a aquellos contratos financiados con estos fondos. O sea, ya en nuestro artículo 64 ya habla de la ley de contratos, dice, y sin que haya sido modificado, habla de lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses. Dice que los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. Y que se define el conflicto de interés, que dice que abarcará al menos cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además que participe en el desarrollo del procedimiento de licitación, pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pueda parecer que compromete su imparcialidad e independencia del contexto del procedimiento de licitación. El conflicto de interés, en síntesis, es aquel vínculo de carácter familiar, empresarial, laboral, que puede dar lugar a que la decisión del órgano de contratación no sea la que corresponde adoptada, que hubiera correspondido adoptar en condiciones de absoluta objetividad. El conflicto de interés, en el fondo, es algo, no es nuevo, o sea, tiene muchísima relación con el instituto de la abstención y la de recusación, que desde tiempos inmemoriales está en la legislación, ¿no?, administrativa. Ya lo estaba en la ley 3092, en la anterior del año 56 y, por supuesto, estaba en la actual Ley 40/2015, ¿no?, en los artículos 23 y siguientes, que lo que viene a decir es que cualquier persona que participe en un procedimiento administrativo se tendrá que separar cuando concurra en una serie de circunstancias, que son vínculos familiares, que incluso llegan a delimitarse cuarto grado por línea directa o por línea indirecta hasta el segundo grado, o bien porque se forme parte de los órganos de administración de quien participa en el procedimiento administrativo, o simplemente el interés personal en el asunto o lo que llamamos la amistad íntima o enemistad manifiesta. En definitiva, podríamos decir que existe una cierta identidad, porque todas esas circunstancias de concurrir efectivamente dan lugar a la separación, y la ley 40 se aplicaría en todo caso en el ámbito también de la contratación pública. Cualquier órgano de contratación, antes de que apareciera esta nueva regulación, los miembros de su mesa o de su órgano se separaban cuando en la empresa licitadora podía haber cualquier persona con la que se mantuviera un vínculo. Bueno, el artículo 64 lo dice de una forma clara y además es una materia en la que tampoco existen muchísimos pronunciamientos. O sea, el Tribunal de Recursos Contractuales sí que tiene alguna resolución sobre conflicto de interés, ¿no?, en el que yo recuerdo una en la que se confirmó efectivamente luego ya en la Audiencia Nacional, en la que se había excluido porque en la fase de valoración de oferta el que lo había valorado resulta que había mantenido una relación laboral hacía 10 años con la empresa que concurría. ¿Qué sucede? Que se tuvo que haber separado. Cuando concurre una situación de conflicto de interés que no ha sido subsanada anteriormente, hay veces que la única posibilidad que existe es la exclusión de la oferta. Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como también los tribunales nuestros y en principal Central de Recursos Contractuales tienen declarado que la exclusión es la última de las soluciones a la existencia del conflicto de interés. ¿Por qué? Porque el conflicto de interés se puede solucionar en muchas ocasiones mediante la separación de aquellas personas que participan y lo tienen, o bien también porque hay veces que en la existencia de vínculos no va a condicionar realmente el resultado final. Imaginemos un procedimiento de licitación
contratación en el que única y exclusivamente se tienen en cuenta criterios de carácter objetivo como es el precio o otra valoración a base de fórmulas. La no existencia de valoración subjetiva hace que el resultado de posible influencia de condiciones personales vaya a resultar menor. Y por tanto la exclusión es lo último. En todo caso, ha sido necesario regular efectivamente el análisis de conflicto de interés con todos aquellos contratos que se financian con los fondos procedentes del Next Generation, porque el reglamento financiero en su artículo 61 efectivamente establece que hay que luchar contra el fraude para proteger los intereses financieros que de la Unión Europea que se verían comprometidos si aquellos contratos no se hubieran adjudicado en condiciones de objetividad. Para ello se desarrolló o se introdujo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en la disposición adicional 112, o 112, ¿no?, en la que se prevé que en todos aquellos procedimientos hay que hacer un análisis y un cruce de datos entre todos aquellos que participan en los órganos de contratación en cualquiera de sus fases. Hablo de mesa de contratación, órgano de contratación, comités de técnicos de valoración de oferta y todos aquellos que concurren al procedimiento como licitadores. Ellos lo que tienen que hacer es una declaración de ausencia de conflicto de interés que se va a cruzar con una base de datos que está residenciada en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, porque ellos tienen los datos, y la novedad, y que es el paso más en el análisis de conflicto de interés en el ámbito de los contratos financiados con fondos Next Generation, es que ese cruce se va a hacer con personas físicas, cuando sean personas físicas los licitadores, y cuando sean personas jurídicas con los titulares reales de las personas jurídicas. El concepto de titular real ha resultado muy polémico su introducción realmente tanto en la disposición adicional como en la orden que la ha desarrollado, que es la orden 55/2023 de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el plan de recuperación, transformación y residencia, porque el concepto de titular real es un concepto íntimamente vinculado a la ley a la prevención del blanqueo de capitales y también la lucha contra el terrorismo. Es un concepto que está o que se viene empleando para la lucha contra estos delitos y que sobre todo identifica al titular real con la propiedad de la empresa, el accionariado, cuando se trata de sociedades mercantiles o sociedades de capital. Y en el caso de que no haya participaciones superiores al 25%, se considera titular real a los administradores o todos aquellos que ejerzan un poder efectivo. Bueno, pues ese análisis del conflicto de interés en estos contratos se realizará entre las personas que están en el seno de los órganos de contratación o de las mesas de contratación o de cualquier otra manera que participen en el procedimiento con los titulares reales de todos los licitadores. Dará lugar al origen o a una serie de banderas o lo que llamamos una serie de señales que pueden ser verdes cuando no hay conflicto, que serán rojas cuando sí que existe y que serán negras cuando efectivamente no existan datos, porque luego hay un dato que lo complica todo y es la titularidad real de empresas extranjeras, ¿no? Esto también además resulta más complicado porque el registro de titularidad real es que debería haber estado creado porque se trata de una exigencia en la transposición de la directiva de la quinta directiva de blanqueo del año 2017, no lo está, por lo cual se ha creado una base de datos adicional. Es un procedimiento que empieza en marcha ahora porque entró en vigor el 25 de enero y por tanto solo se aplica a los procedimientos de contratación cuyo anuncio de licitación se publica a partir de entonces. Hombre, como realmente el resultado, el funcionamiento es, yo creo que tiene que ser, se puede aplaudir, ¿no? Porque se trata de luchar contra el conflicto y que las decisiones sean siempre las más ajustadas. Pero bueno, sí que es una dificultad añadida porque supone una ralentización probablemente de los procedimientos de contratación en un momento en el que se quiere dar una cierta agilidad a las inversiones vinculadas a los fondos procedentes del plan. Yo les invito efectivamente a la lectura de la orden y desde un punto de vista de la práctica, ¿no?, que es de lo que se trata de hablar aquí, bueno, pues en los pliegos sí que se debe incorporar y lo verificarán los servicios jurídicos porque así se establece en su artículo 7 como exigencia
el que se prevea la existencia de titularidad real a aquellas empresas sobre las que la Agencia Estatal la EAT no tenga los datos de titularidad real, por lo cual se pueden encontrar con pliegos en los que efectivamente deberían encontrarse con pliegos siempre que se trate de contratos financiados con fondos de esta naturaleza, en la que se diga que en caso de que la agencia no posea esos datos, se le requerirá a los propios licitadores la titularidad real. Y ya en última instancia, porque lo había dicho y a pesar de que, bueno, que el tiempo ya es verdad que queda poco, me referiré a ese procedimiento, ¿no?, de que se residencia en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es el supuesto previsto en el artículo 69, ¿no?, el de la Unión Temporal de Empresas, en el caso de que se observe que concurren a licitación empresas agrupadas en uniones temporales de empresas, que se observe que tienen prácticas colusorias. Antes lo que se decía es que en este supuesto el órgano de contratación requerirá explicaciones a las empresas y cuando considerara que hubiera conductas susceptibles de considerarse como tal, como colusorias conforme a lo expuesto en la Ley de Defensa de la Competencia, pues que daría traslado a la Comisión Nacional. Hoy se ha desarrollado un procedimiento muchísimo más exhaustivo en el que dice que cuando se observen se suspenderá el procedimiento durante un plazo de 20 días sin dar conocimiento para nada a las empresas si se requiere la intervención de la Comisión Nacional, que emitirá un dictamen o bueno, hará un informe al respecto. Si el informe es que considera que no hay prácticas colusorias, el procedimiento sigue. Si considera que sí hay prácticas colusorias, entonces es cuando ya se va a dar trámite a las empresas concurrentes para que expliquen en ese momento, bueno, o justifiquen esa actuación presuntamente en principio contraria a la Ley de Defensa de la Competencia. Y a la vista del resultado de esas audiencias, el órgano de contratación decidirá si corresponde o no efectivamente excluirlas en el caso de que estuvieran las mismas, o bien si considera que con esas explicaciones no existe efectivamente en las prácticas, bueno, pues continuará el procedimiento. Hablo siempre de la Comisión Nacional de Competencia o bien órganos autonómicos con competencia en este ámbito. Yo esto es todo lo que quería explicar. Y doy paso a la siguiente ponente. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias, Raquel. Bueno, yo tengo aquí varias cosas apuntadas que luego, pues, cuando nos quede un ratito al final, pues igual podemos comentar alguna. Y nada, le doy paso rápidamente a Gloria, que como ya os la presentaba, pues es la jefa de la División de Coordinación de Asuntos Legales de AENA. Y como decía, pues es una entidad que tiene muchas singularidades que ya he apuntado anteriormente, pero que la principal en el ámbito de la contratación pública es que opera con dos herramientas, ¿no?, que es la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Sectores Excluidos, que en esencia pues son muy similares, pero que tienen peculiaridades que, bueno, pues, que hace a veces más deseable utilizar una u otra, pero eso a veces no depende de la voluntad, sino de si se puede o no se puede, ¿no? Entonces, esta circunstancia yo creo que es lo que nos va a explicar Gloria, y relacionado también con los contratos financieros y de operaciones de tesorería. Entonces, pues muchas gracias, Gloria, y te doy la palabra. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Raquel. Gracias a los asistentes. Antes de empezar, y siguiendo con lo que ha indicado Raquel, bueno, yo en el curso de práctica de contratación pública imparto la parte de modificados de contratos, la parte de ejecución, ¿no? Y quería hacer una matización o añadir a las modificaciones que ha incluido la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en este caso en la Ley de Sectores Excluidos. Ha modificado necesariamente el artículo 112 de la Ley de Sectores Excluidos en relación a las modificaciones. Tenía una especialidad la Ley de Sectores Excluidos desde mi punto de vista y con todo el respeto al legislador por un claro error del legislador, y era que mientras que la Ley de Contratos de Sector Público preveía que en el supuesto del 205, cuando las entidades contratantes no eran administraciones públicas, quisieran modificarlo por encima del 20% y siempre que el valor estimado del contrato superara los 6 millones, necesitaban la autorización de su órgano de control y un dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Paradójicamente, regula el mismo supuesto en la Ley de Sectores Excluidos, pero se le olvida, vamos, entiendo yo, pero que, con todo el respeto al legislador, establecer esos límites de 6 millones del valor estimado y un porcentaje de modificación por encima del 20%. ¿Qué ocurría? Que desde el año 2020 hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 23 no existían esos límites. De tal forma que
una modificación por encima del 20% con independencia del valor estimado del contrato, te necesitaba siempre la autorización de su órgano de control y dictamen preceptivo del Consejo de Estado, siendo una entidad contratante que no es administración pública. La ley lo ha corregido y ha incluido en el artículo 112 ese límite del valor estimado de 6 millones y porcentajes por encima de 20%. Vamos, era una cuña que quería incluir en cuanto a la ley de sectores excluidos. Como ha indicado Pablo, ENA bueno, es una sociedad ultra regulada porque trabaja en mercados, en sectores muy regulados. En el marco de la contratación pública tiene dos normas fundamentales, que son por una parte la ley de sectores excluidos por ser gestor aeroportuario y gestionar infraestructuras aeroportuarias, y la ley de contratos de sector público por ser sociedad mercantil estatal. Una de las cuestiones que se nos ha planteado y que se plantean cada vez menos objeto conforme a la ley de sectores excluidos, en la antigua ley 31/2007, o conforme a la ley de contratos del sector público. La inercia de la compañía, y yo sospecho que, hablo de hace muchos años, de la compañía y de muchas entidades contratantes de sectores excluidos, era la de contratar siempre conforme a la ley dentro del ámbito de sectores excluidos, todo lo llevo por ley de contratos de sectores excluidos. Era una inercia que ha sido corregida y se empezó a corregir hace ya muchos años, sobre todo por influencia de la abogacía del Estado, en el que levantaba la mano y decía, ojo, que este contrato por objeto, por mucho que estés por encima de los umbrales de la ley de contratos de sectores excluidos, no es un contrato de sectores excluidos, por ejemplo, auditoría de cuentas, la limpieza de las oficinas centrales, los seguros corporativos, y ha sido un cambio cultural que ha ido sufriendo la empresa, que ya, como he dicho, es muy pacífico, pero no teníamos realmente un apoyo legal o consultivo sobre el que apoyarnos. Actualmente, bueno, ya digo actualmente, pero son informes del año 2020, la Junta ya ha delimitado o ya ha establecido unos criterios de cuándo acudir a la ley de sectores excluidos y cuándo a la ley de contratos de sector público. Por ejemplo, en la consulta 36/2020, que es un informe bastante, vamos, que a mí me gusta bastante porque hace un recorrido por todas las opiniones a este respecto, desde informes de la Abogacía General del Estado de la década de los 2000, sentencias del TJUE y las propias interpretaciones de la Junta. Al final, el criterio que establece es criterio general aplicar la ley de contratos de sector público y hay que acudir excepcionalmente y hacer una interpretación restrictiva al ámbito objetivo de la ley de contratos de sectores excluidos. De tal forma que solo puedo acudir a la ley de contratos de sectores excluidos cuando concurre, evidentemente, un criterio subjetivo, soy una entidad contratante dentro del ámbito de la ley de contratos excluidos, supero los umbrales cuantitativos de la ley de contratos de sectores excluidos, pero además el objeto está directamente vinculado al supuesto que se trate. Pues, por ejemplo, el informe de la Junta es en relación a materia de aguas, pero bueno, en el caso de aeropuertos tiene que estar vinculado directamente a las infraestructuras aeroportuarias, no siendo suficiente una relación indirecta, difusa o lejana. Entonces, hace poco, que además fue una consulta que le hicimos a la Abogacía del Estado, en un objeto de un contrato teníamos la duda de cómo licitar, ¿no? Si conforme en este caso al Real Decreto Ley 3/2020 o conforme a la Ley 9/2017. Al final, sin perjuicio de que afectara al ámbito aeroportuario, por el objeto del contrato y de la prestación concreta, y conforme al principio de la Junta, siendo conservadores, se decidió licitarlo conforme a la ley de contratos de sector público. Esta línea difusa del objeto de la ley de contratos de sector público, determinados contratos que están dentro o están fuera, también nos lo encontramos en los contratos excluidos, ¿no? Y hace relativamente poco se nos planteó en el ámbito, en la asesoría jurídica de la compañía, la naturaleza jurídica de los servicios bancarios relacionados con operaciones de tesorería. Que la verdad es que, bueno,
tengo que decir que este tipo de cuestiones estimulan intelectualmente y hacen divertido el trabajo de la asesoría jurídica en materia de contratación pública, porque, bueno, pues estudias un montón, hay un montón de criterios dispares, haces estudios de mercado en la plataforma de contratos de sector público y no llegas a un criterio concluyente. Entonces, en relación también a esa línea entre qué licito dentro de la ley de contratos de sector público y qué contratos están excluidos por razón de su objeto, en materia de operaciones de tesorería, la verdad es que ha sido súper interesante, porque resulta, vamos, que yo no lo sabía, entiendo que habrá gente súper experta y lo sabe hace mucho, que la exclusión dentro del artículo 10 de los servicios financieros y operaciones de tesorería, la exclusión de operaciones de tesorería es una especialidad del legislador español. No existe esa exclusión en las directivas, ni en la 14/24, ni en la antigua 2004. Y sin embargo, tanto el texto refundido, o sea, la antigua ley de contratos del sector público y la actual ley 9/2017, en su artículo 10, establece como contratos excluidos de la ley de contratos del sector público, junto a los servicios financieros y los préstamos, las operaciones de tesorería. Por tanto, a la hora de estudiar las operaciones de tesorería, qué se entiende y si un servicio bancario de operación de tesorería está dentro o fuera de la ley de contratos, no pudimos acudir a la doctrina europea porque no existe. Entonces indagamos qué se entiende por operaciones de tesorería, que ahí nos encontramos con otro escollo, porque existe dentro de los TPVs, que son objeto de servicios bancarios y de contratación pública, los TPVs de los contratos, los servicios de tesorería. Sin embargo, están excluidas de las operaciones de tesorería. Bueno, en definitiva, estuvimos deshojando la margarita, analizando también el artículo 25 de la Ley de Contratos de Sector Público, que dentro de los contratos administrativos considera contratos privados los de los TPVs de sectores de servicios bancarios y de seguros, entre los que se encuentran los servicios de tesorería. Al final, acudimos de una forma analógica, porque no se aplica a la compañía, a los artículos 108 y 109 de la Ley General Presupuestaria, en los que se regulan los servicios de gestión de tesorería en el artículo 108 y en el artículo 109 la apertura de cuentas corrientes. El artículo 108 define qué se entiende por servicios de gestión de tesorería y además se remite. Está desarrollado este artículo 108 por una orden del Ministerio de Economía, que es la orden 417/2019, que establece de forma exhaustiva qué se entiende por los servicios de gestión de tesorería. Bueno, o sea, es muy interesante, a mí me parece un mundo nuevo y los define fenomenal, tanto las operaciones pasivas como las activas, y establece ya el artículo 108 de la Ley General Presupuestaria que estos servicios se deben adjudicar, no dice expresamente fuera de la ley de contratos del sector público, pero sí conforme a los principios de transparencia, publicidad, concurrencia, y la propia orden establece los diferentes procedimientos que no son los de la ley de contratos, sino que son procedimientos dependiendo del tipo de operación, si es una subasta, es un negociado, es un acuerdo marco y demás. En contraposición al artículo 108, que regula los sistemas de las operaciones de gestión de tesorería, el artículo 109 establece las relaciones con las entidades bancarias y las aperturas de cuentas. Este artículo 109 ya establece que expresamente las relaciones con las entidades bancarias deberán licitarse conforme a la ley de contratos de sector público. Y este mismo artículo 109 ha sido desarrollado 2022, que define los diferentes tipos de operaciones de aperturas de cuentas y establece expresamente que se deberán licitar conforme a la ley de contratos de sector público. Ante este escenario, decidimos los servicios jurídicos de la compañía que conforme a que los servicios bancarios vinculados a las operaciones de tesorería por criterios de prudencia y conforme a ese principio ya recogido por la Junta y por la sentencia general y que
apasionante y genera un estudio a veces un poco frustrante porque hay una labor ahí, ¿no?, de investigación. Siempre pensamos en obras, en suministros, en servicios más clásicos, ¿no? Pero claro, cuando se plantean cuestiones que además están reguladas per se, pues se plantean escenarios pues interesantes y estimulantes, ¿no? Yo quería plantear alguna cuestión que se ha dicho también en el chat, que está abierto y que, bueno, que cualquier persona que quiera comentar alguna cuestión, pues yo la trasladaré a las ponentes y la pondremos aquí de manifiesto. Uno de ellos, yo creo que pide un poco de aclaración sobre el objeto y el porqué de la ley de sectores excluidos, ¿no? Quizá tenga sentido explicarlo, ¿no? Que es una ley especial que se aplica, ¿no? Si puedes un poco singularizar, porque la pregunta es si se aplica la ley de sectores excluidos por el sector o por la mercancía, bueno, en definitiva por la actividad, ¿no?, que desarrollan. sí, o sea, la ley de sectores excluidos, está igual que la directiva, establece una serie de sectores que, pudiendo actuar en ellos tanto entidades privadas como entidades públicas, por el hecho de poder restringir la competencia y tener ciertos derechos de exclusividad, ya el legislador comunitario decidió regularlos y dotarle de un acto pseudopúblico en materia de contratación. Digo pseudopúblico porque difiere en el ámbito de la legislación española poco, pero difiere bastante entre la ley de contratos de sector público y los sectores excluidos. ¿Qué se entiende por sectores excluidos? Son los definidos en los artículos del 8 al 14, me parece, del Real Decreto Ley 3, y que viene a transponer la Directiva 2014/25 y realmente efectivamente es por razón del objeto, ¿no? Entonces es materia, pues, de aguas, de correos, o en materia de infraestructuras, de puertos o de aeropuertos. Entonces define, es verdad que la definición y la Junta y los diferentes tribunales han tenido que entrar a dilucidar qué aspectos de esa definición del objeto están dentro de la ley de sectores excluidos y cuáles no. Este informe que os comentaba, que es el 30 que responde a la consulta de una comunidad de regantes. Ya. Vale, en materia de aguas ya va discerniendo en la Junta qué entendemos por objeto dentro de la ley de sectores excluidos y que no dentro de materia de agua. Pues Yo nada, no sé si le he contestado. yo creo que perfectamente. Sí. Yo le quería preguntar a Raquel, en el ámbito del conflicto de interés, por lo que has comentado, la confrontación se hace con el titular real, ¿no? Entiendo que no con los directivos administradores de la sociedad, ¿no? Va más enfocado a la propiedad que a la gestión, ¿no? Y luego, esto se tendría que hacer en el momento, entiendo, que se tiene constancia de las ofertas, ¿no? No sé en qué momento de la licitación. No sé si tienes abierto el micro. Perdón, Laura. Empiezo por la última. El análisis se va, o sea, la idea, o sea, y tal y como está previsto en la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública 55 de 2023, está previsto que se haga desde el momento inicial, desde el momento en el que se conoce la relación. Porque, por lo siguiente, bueno, a ti previene todas las ofertas. Si tú averiguas la existencia de un conflicto de interés, cuando ya tienes abiertas las ofertas técnicas, bueno, aún habría solución, pero si tienes abiertas las ofertas económicas, tienes que anular la valoración, no tienes que llevar una valoración, supondría la nulidad, o bueno, sí, la nulidad del procedimiento. Entonces, desde el momento en el que se conoce la relación de licitadores, tiene que llevarse a cabo el análisis, por lo cual ahora que la contratación es prácticamente electrónica, no toda, pues yo creo que antes, yo ya en contratación así pura no estoy como en mesas, ¿no? Pero bueno, yo sobre primero, ¿vale? Ya se conoce la relación de licitadores. En ese momento todos los miembros del órgano de contratación y mesa realizarán su declaración de ausencia de conflicto de interés. Y esa es la que el responsable de operación, que se llama,
va a transmitir esas DACIs, esos nombres de los que han firmado las DACIs, lo va a mandar junto con el nombre de todos los licitadores a esa base de datos en la agencia para hacer todos y cada uno de los cruces. Antes no sé, creo que no lo he explicado, ¿no? Pero lo que quería, o sea, si el resultado es que no hay conflicto de interés, pues no sucede nada, continúa el procedimiento. Si sí que hay conflicto de interés, entonces se abre un procedimiento incidental, ¿no? Que consistiría en lo siguiente. El responsable de la operación, y siempre, sobre todo, teniendo en cuenta que son datos, o sea, son datos de carácter personal y por tanto la protección de la que gozan los mismos, ¿no? Si la persona con respecto a la cual ha aparecido una bandera, o sea, una señal de que hay conflicto de interés, se abstiene, pues se le busca, o sea, se procede a sustituirle la persona que le corresponda, ¿no? Si por el contrario no se abstiene porque considera que ese vínculo no es susceptible a las normas de selección, bueno, pues de conflicto de interés, de que a pesar de la existencia de esa señal, él considera que su participación en el procedimiento no va a influir en la decisión que corresponde adoptar. En ese caso, su superior jerárquico es cuando puede dirigirse otra vez a esta base de datos para averiguar cuál es realmente la naturaleza de esa señal roja que ha salido. A la vista de esa información, también va a poder dirigirse a los comités antifraudes que se han creado en todos los departamentos ministeriales. Y a la vista de ese informe, el superior jerárquico sí que va a adoptar una decisión, que puede ser la de retirar. No olvidemos que el artículo 23 prevé que en caso de que no se abstenga, si el superior jerárquico considera que sí que hay una causa de conflicto, o sea, de abstención, le puede separar del procedimiento. Y en ese caso, bueno, pues concluiría con una decisión de que se separe del procedimiento, no obstante su negativa, y se le nombra un sustituto. Con respecto a lo de la titularidad real, bueno, pues la titularidad real, el sistema de la titularidad real es un sistema declarativo en la legislación española y también en las directivas de blanqueo de capitales, por lo cual la titularidad real es, en un primer momento, lo que viene a poner de relevancia es quién ejerce realmente el poder directo sobre una persona jurídica. Cuando hay capital cuya titularidad pertenece al más de un 25% a una persona física, se presupone que él tiene ya un poder directo sobre la compañía. Por lo cual, bastaría con que hubiera uno más de 25 y todos los demás que estuviera atomizada la distribución, pero ese sería el titular real. Cuando no haya propiedad, ¿vale?, superior al 25%, se considera a los administradores. Si hay consejero delegado, pues el consejero delegado. Y con esos es con los que se va a hacer el cruce. También es verdad que, bueno, que es un concepto que choca, ¿no?, porque es propio ya de lo que he dicho de la lucha del blanqueo de capitales, ¿no? Pero en el fondo, cuando nuestro artículo 23 habla de la abstención, nunca identifica realmente con quién se tiene que hacer la abstención dentro de una. Claro, en general debería ser con aquel que tiene un poder directo de decisión sobre la persona jurídica, que es donde puede aparecer el vínculo. Y a nosotros desde dentro de la unidad pues nos ha costado hacer ese análisis del conflicto con el titular real de la persona jurídica. Sobre todo porque aparte no funciona todavía, no está en marcha el registro y lo ha complicado bastante. Perdón, yo tenía una pregunta para Raquel. Al principio has comentado que este análisis del conflicto de interés y el match entre el órgano de contratación o los intervinientes del proceso de licitación y las empresas licitadoras se circunscribe al ámbito de las licitaciones para los fondos de Next Generation. ¿Tú crees o está previsto que se amplíe para todas las licitaciones en general del sector público? Ay, eso sí que no lo sé, Gloria. No sabes. O sea, no, a ver, la base es el artículo 64, ¿no?, de nuestra ley. O sea, el análisis del conflicto de interés es una obligación del órgano de contratación. El empleo de esta herramienta solo es para aquellos contratos que están ahí. Que avance, bueno, pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. ¿Y retrasa el proceso de licitación? ¿No? Hombre, yo creo que es muy mecánico, porque ese match que tú dices, pues como todo es informático, tú lo envías y la respuesta es inmediata, pero claro, en el supuesto de
un procedimiento que es que va a suponer la suspensión, nadie va a continuar el procedimiento mientras no resuelvas ese problema que tienes ahí, por lo cual sí que va a haber, bueno, yo creo que sí que tiene que haber ahí un tiempo que no sé si se va a perder o no, y luego cuando imagínate que además no haya datos, puede haber que la agencia no tenga datos, en el caso ya sí que hay que remitir, efectivamente, hacer requerimientos a las empresas para que ellas den su titularidad real. Hombre, un retraso sí. Y otra pregunta y luego respondo Sí, también para Raquel. Además, es que esto ha suscitado, tenemos alguna pregunta más. O sea, que sí. Sí. No, en relación con las prácticas colusorias, la novedad de remitir directamente a la CNMC en el plazo de 20 días las dudas, ¿no? Sin que sea contradictorio de momento con las empresas. Sí, incluso tiene que hacerse de forma secreta, dice la ley, ¿no? ¿Tiene plazo la CNMC para contestar? ¿Sabes? Mira, yo el otro día lo oí, vamos a ver, la CNMC debe contestar en el plazo de 20 días, expresamente, pero sí que prevé el supuesto de que no conteste, en cuyo caso, si no contesta, el órgano de contratación continuará. El problema va a venir derivado, decía una persona que le escuchaba hablar sobre esto, el problema va a venir en el supuesto de que conteste una vez que ya el órgano de contratación haya adoptado una decisión al respecto. Vamos a ver, yo sin ser una experta en esto, porque yo creo que, bueno, pues en el ámbito de contratación que yo estoy, pues no he visto nunca prácticas colusorias, pero sí que en el ámbito del Ministerio de Fomento, bueno, de Transporte, ¿no? Claro, el problema es que, pero bueno, esto responde a lo que tú has comentado, Pablo, ¿no? Cómo realmente la contratación se utiliza para para la realización de políticas, ¿no? O sea, realmente las prácticas colusorias no son deseables, pero bueno, en el fondo excluir por la existencia de una colusión, bueno, pues es realmente darle al órgano de contratación una competencia que le corresponde a un órgano superior, como es la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que puede adoptar una decisión y, por supuesto, que en muchas ocasiones da lugar luego a una prohibición de contratar. Y, sin embargo, residencias en el órgano de contratación, una decisión relevantísima, ¿no? Como puede ser la exclusión, sin que haya efectivamente un procedimiento y una investigación. Pero yo creo que estos procedimientos, o sea, que estos procedimientos de sanción por realización de estas prácticas que concluyen con sanciones en alguna ocasión, una investigación de ese tipo. Pues mira, aprovechamos porque esto ha suscitado interés. O sea, lo que está claro es que el tema de cotejar el conflicto de interés lo que abre es una brecha, ¿no? Porque en definitiva entiendo que también da lugar a actuación administrativa susceptible de impugnación. Claro. Quiero decir y eso cuando es una administración, pero cuando es una entidad del sector público y no es una administración, bueno, se abre también. ¿Podría considerarse que las declaraciones de ausencia de conflicto de interés como un requisito obligatorio para los licitadores y, en caso de no presentar dicha declaración junto con la documentación en plazo de presentación de ofertas, excluirse de la licitación, o habría que dar un plazo de subsanación para aportarlo antes de la valoración de las ofertas? Pregunta María. Pero la declaración de ausencia de conflicto de interés la firma el miembro del órgano de contratación. O sea, esas declaraciones no las hacen los licitadores, es el propio miembro del órgano de contratación el que declara que a la vista de los que concurren al procedimiento no tiene ningún vínculo. O sea, los licitadores no se tienen por qué abstener en el supuesto de que en el órgano de contratación exista el órgano de contratación, mesa de contratación o valorador o el comité que valora la oferta, si es colegiado o si es individual. No tiene por qué, no deja de concurrir al procedimiento, sino que es el que está en el órgano el que se tiene que separar. Eso es lógico, porque si no perjudicaríamos la concurrencia, porque en el ámbito de un órgano de contratación y una administración pública, entidades del sector público, entidades instrumentales, siempre hay una persona que pueda sustituir a aquel que presenta el conflicto de interés. Por lo cual las DACIs, que es el acrónimo con el que se utiliza, solo se hacen por parte de quien efectivamente participa dentro del órgano de contratación. Que en una contratación de una fácilmente o tal. En este mismo sentido, preguntan ¿cómo va a controlar la Unión Europea las DACIs y el conflicto de interés? ¿Puede suponer una pérdida de los fondos? ¿Cómo lo va a controlar? Bueno, en concreto a través de la comisión, que son exhaustivos. Bueno, pues existen y lógicamente
pues tendrá sus consecuencias, por supuesto que sí que lo va a tener. Hombre, los fondos están sometidos a varios controles internos previos antes. A ver, se habla de 3 niveles de control, ¿no? El último, el que lleva a cabo la intervención, ¿no?, general de la Administración del Estado. Pero sí que va a dar lugar a consecuencias, por supuesto, sí. Pero bueno, las consecuencias del incumplimiento de la normativa en materia de contratación pública no son propias solamente de estos fondos procedentes de este instrumento último. O sea, que tú estás en... Yo hoy justamente tenía un asunto muy antiguo, ¿no?, en el que España tenía que asumir el pago de un importe muy relevante en una subvención concedida a una entidad local, porque después de revisada y ya, bueno, auditada, pagada, la comisión, concretamente a través de la OLAP, ¿no?, de su servicio antifraude, verificó que en esos pliegos había habido, bueno, llamamos una monitorización, o sea, el establecimiento de los requisitos que tenían que tener las empresas que concurrían a la licitación había sido tal que solo una empresa podía resultar adjudicataria. Bueno, pues esa contratación la Unión Europea consideró que no era válida. Se trató de ejercer la acción de reintegro frente a esa entidad local para que, bueno, devolviera, pero como se aplica, el problema de los fondos es que es una combinación, ¿no?, entre el derecho de la Unión Europea y el derecho nuestro. Primero aplicamos el nuestro, pero sin embargo la Unión Europea viene con el suyo y unos plazos dilatadísimos. No se pudo ejercer la acción de reintegro porque ya estaba prescrita, pero sin embargo el Estado español sí que respondió efectivamente ante la Unión Europea de ese importe con el que se había financiado una obra, pero en la que en su ejecución había habido un defecto en la contratación. Luego sí, la comisión siempre actúa ante irregularidades y yo creo que eso es algo pues nada, digno de alabanza. si tenemos entre nuestros asistentes funcionarios o empleados públicos, pues que se pongan las pilas. Sí, claro. Mira, mientras te trae el micrófono, hago una pregunta de aquí y ya, fenomenal. En el caso de los poderes adjudicadores que no son administración pública, preguntan a Gloria, sujetos al Real Decreto Ley 3/2020 y a la Ley de Contratos del Sector Público, en caso de que no se regulen en tales normas las actuaciones a realizar durante la licitación y desarrollo del contrato, ¿cómo se regulan las mismas? En los pliegos, y habla de esto porque, claro, ya no hay instrucciones internas. O sea, al final, evidentemente, el pliego tiene que ser lo más perfecto. Para regular el procedimiento de licitación hasta la adjudicación y la formalización, el pliego tiene que ser lo más perfecto posible. Y con carácter subsidiario acudimos a la ley, bien sea el Real Decreto Ley 3/2020, si es un contrato de sectores excluidos, o la Ley de Contratos de Sector Público. En cuanto al desarrollo del contrato, que entiendo que es la fase de ejecución de contrato, desde el punto de vista de una sociedad mercantil estatal que no es administración pública, son contratos privados y estamos sometidos, menos en materia de modificados, a derecho privado. Entonces aplicamos el contrato, la oferta, los pliegos y en su defecto las interpretaciones acudimos a Código Civil. Muchas gracias. Cuando quieras. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle a Raquel, en relación a los conflictos de interés, mencionó que había una sentencia de Lugo sobre una persona que estaba contratada que llevaba 10 años de relación. Sí, en relación al artículo 64. Sí, no ha mencionado una sentencia que había una relación laboral que habían mantenido hacía 10 años la parte técnica y el órgano de contratación. Ay, ¿Algo así? Sí. Vale. De Lugo, bueno, sí, era, sí. No sé si era de Lugo, quizás lo he entendido mal. No, de Lugo no era, efectivamente, pero sí, efectivamente. Vale, sí. vale, pues entonces... Era una mutua. Ah, vale, Era mi consulta era esa, digo, porque era un tribunal, o sea, fue el TACRET quien se... Fue el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, sí, efectivamente, el que hizo una resolución que yo creo que sí que estimaba desestimaba la exclusión de la empresa por ese motivo y ha sido confirmada por la Audiencia Nacional. ¿La quiere? Yo esa se la puedo conseguir si quiere. Más que nada era por saber, porque entonces sí que es a nivel nacional, esto no era fondos europeos, ¿no?
O sea, No, era- no, esto lo me he referido al principio del todo, ¿no? Yo creo cuando... Sí. Bueno, sí, no, lo que he dicho es que el conflicto de interés efectivamente es un instrumento, es una institución que ya está en nuestro ordenamiento jurídico sin perjuicio de que ahora con los con los fondos Next de Generation. haya habido un desarrollo. Pero el conflicto de interés como tal Ya está en nuestro existía. ordenamiento jurídico. Yo me he remitido allá en la abstención y la recusación, ¿no? Vale, Que va vale, ahí, sí, es sí. una cosa como bastante, o sea, es bastante parecido. Y luego el artículo 64 de la Ley de Contratos, que desde el primer momento lo dice, y es que el órgano de contratación luchará contra el conflicto de interés y lo define, y que el órgano de contratación tiene capacidad para adoptar medidas cuando observe conflicto de interés. O sea, al margen de los fondos, ¿vale? Y de ese nuevo procedimiento que va a haber. En un órgano de contratación, pues eso, como en este supuesto, lo que sucedió es que una vez ya valoradas las ofertas, se dieron cuenta, pues era ya sé lo que fue, cuando la empresa, en la relación de servicios para acreditar su solvencia ya en fase de adjudicación, Sí. la presenta, bueno, pues a lo mejor presentó un contrato en el que participaba alguien del órgano técnico. Y entonces presentó un recurso Y especial. no, bueno, entonces a esa empresa se la excluyó, porque era la única solución que había ya, porque ya se habían valorado las ofertas. Lo único que hubiera cabido ya hubiera sido anular el procedimiento. Entonces se adoptó la decisión de excluir a esa empresa, porque existía un conflicto que no se había podido abordar anteriormente Vale. y que por tanto la única solución que había era la exclusión. Yo lo que venía a decir es que el tribunal y la doctrina, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que la exclusión es la última de las medidas que se tiene que adoptar cuando hay conflicto de interés. Lo idóneo es separar a la persona o bien, efectivamente, justificar que la decisión no ha quedado viciada por la existencia de ese vínculo. Vale. Cuando no se puede salvar el conflicto de interés, la única decisión que le cabe al órgano es la de la exclusión de la empresa, porque a su empleado no lo va a excluir, o sea, ya no hay solución, o sea, ya hay que excluirla. Y entonces, eso es lo que decía, y quedó confirmado, efectivamente. Vale, Perdón, muchas que estaba gracias. ahí un poco despistada. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias por la pregunta. Esto, desde luego, habrá otro gran melón, ¿no? Que es la relación de una actividad que ahora mismo también está en muchísimo auge, ¿no? Que es la actividad de los lobistas, ¿no? De las personas que se dedican a los asuntos públicos y cómo interaccionan en los procedimientos administrativos, legislativos, normativos y de contratación, ¿no? Y precisamente toda la normativa de transparencia y de regulación de esta materia, que ahora mismo es prácticamente, vamos, es inexistente a nivel estatal, aunque hay regulación a nivel autonómico, lo que busca precisamente es prevenir los conflictos de intereses, que en el caso de la contratación es un ámbito donde se ve claramente, ¿no? Donde al final se va a adjudicar un contrato que comporta, digamos, pues un traspaso de fondos públicos y bueno, pues y que tiene que convivir con una actividad que es, bueno, pues la de favorecer la relación entre el sector público y el privado. Bueno, pues ahí hay unos límites que son verdaderamente difusos ahora mismo, que se están delimitando, pero que no cabe duda que hay una actividad muy pujante en ese sentido, que es la de los profesionales de los asuntos públicos, que tiene que convivir, digamos, con la prevención de estos conflictos. Bueno, pues yo creo que hemos llegado ya al final. Agradecer a Raquel y a Gloria por haber tenido la amabilidad de venir esta tarde aquí, de contarnos estas cosas tan interesantes. Emplazaros, pues, a los que tengáis interés en profundizar, que estas dos excepcionales ponentes van a ser profesoras del curso especial de contratación pública, con lo cual pues también es otra oportunidad para poder estar con ellas. Agradecer a los asistentes aquí en el aula y online. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.